La fuerza divina los bendiga a todos. He querido hacer esta grabación, que será como una especie de declaración, en vista de que recientemente nosotros, la pasada semana, miércoles 10 de septiembre del presente, convocamos a toda la prensa nacional dominicana e internacional, es decir, los corresponsales internacionales que se encuentran aquí en el país. Y allí en los salones del Hotel Barceló, en la Máximo Gómez, esquina 27 de febrero. Porque queríamos hacer un anuncio importante, y de hecho lo hicimos de todos modos. Y era que precisamente que queríamos informar ese día cuál era nuestra posición respecto al recurso legal que el Tribunal Constitucional falló en el año 2019 en mi contra. Un recurso que fue incoado en el Tribunal Superior Administrativo que se encuentra en la Sánchez Ramírez en Gascue. Entonces, quisimos hacer esa rueda de prensa porque nosotros queríamos informar al país cuáles eran las razones que nos movieron a ausentarnos de la palestra pública. Y entonces reservamos uno de los salones del Hotel Barceló, convocamos a toda la prensa nacional e internacional, y en dicha convocatoria evidentemente la hicimos como se hacía convencionalmente anteriormente y como era también nuestra práctica, nuestro hábito de realizarla. Una convocatoria física que realizamos, pero igualmente también hicimos una convocatoria vía electrónico. Es decir, todos los correos electrónicos se envió a cada uno de los medios de comunicación del país. Cuando llegó el día, nos reunimos el cuerpo directivo de Paz Dominicana. Evidentemente, empezamos a esperar, teníamos todo preparado. Como vivimos un sistema democrático, entendíamos que la prensa iba a acudir a nuestro llamado, porque la prensa dominicana y este país nos conoce muy bien a la Organización Cristiana Paz Dominicana que yo presido, una hermandad misionera que desde el año 1999 se encuentra realizando acciones de fe y asumiendo diferentes tipos de luchas sociales y causas nacionales. Y ciertamente hemos tenido mucha proyección por esa misma prensa dominicana, pero en este momento, como el tipo de anuncio que íbamos a realizar era muy difícil para ellos cubrirlo, parece. Pues entonces no se presentó un solo medio de comunicación, como lo hemos dicho, a través de este canal, y como lo hemos empezado a distribuir para que el pueblo se entere cuál fue el fruto de esa convocatoria de rueda de prensa. De todos modos, leímos nuestra declaración ese miércoles 10 de septiembre del presente en el Hotel Barceló, en el salón que fue preparado y reservado para esos fines. Allí pues entonces queríamos tener una especie como de diálogo, de encuentro con la prensa nacional, donde íbamos a explicar como tal lo hicimos y luego entonces lo pasamos por nuestro canal, este canal. Las razones por las cuales nos tuvimos que distanciar, una razón de salud que la explicamos bastante bien. Pero lo que me mueve en este momento, precisamente a hacer esta grabación, es que el país está completamente ciego completamente, porque desconoce en absoluto todo lo que está pasando con el buró minero que está presente de una manera voraz en esta nación dominicana, y no solamente en nuestra nación, igualmente en la ínsula, en la isla que compartimos, tanto el hermano Haití como Dominicana. Y una de las cosas que quiero manifestarles es precisamente cómo el Estado dominicano, el actual gobierno que preside Luis Abinader, el presidente Luis Abinader, se encuentra en complicidad
con una agenda de ese buró minero, liderada, por supuesto, por la empresa minera Barrick Gold. Y de eso precisamente quiero hablarles, porque muchos medios de comunicación están reseñando las bondades de la explotación minera que se está realizando actualmente en Pueblo Viejo de Cotuí. Bondades de aporte al fisco dominicano y muchas promesas y falsas esperanzas que están vendiendo para lograr cautivar al pueblo dominicano, al pueblo evidentemente que no tiene ningún conocimiento de lo que realmente está pasando. Y vamos a empezar con lo que ha acontecido a partir de la necesidad de la empresa Pueblo Viejo Dominicana Corporation de adquirir es decir, de que sean otorgados los permisos para la construcción de una nueva presa de cola para poder verter los residuos, los relavados que se hacen en ese complejo minero. La presa de cola, evidentemente, fue para decir, debemos hacer una especie de antecedente. Primero tenían pensado construirla en Monteplata. El pueblo monteplatense se lanzó a las calles, se unificó y todas sus organizaciones sociales de fuerzas vivas de esa provincia dijeron no a la construcción de la presa. Una vez no lograron el cometido de construir la presa en la provincia de Monte Plata, pues fueron justamente donde están haciendo sus operaciones y la ubicaron en la comunidad del Naranjo, donde vivían personas, vivían familias. Lo que hicieron con la comunidad del Yagar, donde construyeron la presa del Yagar. Al principio, cuando el complejo minero se instaló, pues eso era precisamente de lo que hicieron como prioridad número 1 para garantizar la extracción minera aurífera en nuestra mina de sulfuros de Pueblo Viejo, Cotuí. Entonces, ellos tuvieron que desplazar todas las personas que estaban en el Yagar y los reasentaron en otro lugar. Eso mismo que hicieron en el Yagar en ese tiempo, lo volvieron a hacer en este tiempo en la comunidad del Naranjo para la construcción de esa presa nueva que necesitaban. Evidentemente había una oposición a que se construyera dicha presa de cola y intervino el Estado. Vimos al ministro de Energía y Minas muy activo, Joel Santos Echevarría, lo vimos muy activo, al igual que al defensor del pueblo. El defensor del pueblo, entre comillas, por supuesto. Porque no sabemos a qué pueblo él está representando o a qué pueblo él está defendiendo. Y el ministro de Energía y Minas, lo que ciertamente parece, es un representante, un funcionario de la empresa Barrick Gold. Porque todo cuando la Barrick Gold le solicita, ellos se convierten en los gestores de esas peticiones de la empresa minera Barrick Gold para poder consumar los deseos, las aspiraciones de dicha empresa. Igualmente vemos que Barrick Gold se incorporó al empresariado dominicano. Cuando dice Barrick Connect, es decir, que de cierta manera tienen también secuestrado a los empresarios dominicanos. Y ellos hicieron una especie de tour mediático, es decir, empezaron a hacer todo un despliegue de visitar medios, de invitar periodistas y fueron muy activos respecto a esa campaña que realizaron. Y los medios lo recibían, porque cuando la gente, yo no culpo mucho a los que están al frente de los medios, ¿sí? A los directores, los comunicadores, son periodistas, pero lamentablemente los periodistas que trabajan en una empresa determinada de comunicaciones, por ejemplo el periódico Hoy, ya sea las personas que trabajan en el Listín Diario, personas que trabajan en un canal de televisión como CDN, o cualquiera, o Noticias, o el grupo Sí, de Alicia Ortega, pues ellos simplemente reciben información. Y si los periodistas responden a las líneas que
desde arriba, de los que están al frente y al mando de esos medios, le comunican y le dicen eso es lo que vamos a hacer. Entonces no hay un verdadero periodismo, ya no existe eso, porque arriba, lamentablemente, tal parece, por el mismo ejemplo nuestro, que los medios están secuestrados. Es decir, la prensa dominicana no existe, está secuestrada. Si tú vas a hablar algo no conveniente al interés de los grupos de poder que son dueños de esos medios de comunicación, simplemente no te cubren y te invisibilizan. Eso es tal cual está ocurriendo y aconteciendo en nuestra nación. Si nosotros continuamos así, pues vamos a estar invisibilizados como pueblo y nos va a gobernar una claque no tanto política, porque los políticos son títeres, sino una élite satanista oscura que se ha encargado de entorpecer el proceso democrático que muy bien estaba avanzando, porque la democracia es la reunión y la participación, la mancomunidad, en el sistema que permite que esa mancomunidad de los que vivimos aquí en Dominicana podamos convivir en armonía. Van a haber conflictos, van a haber voces opuestas, van a haber algunas protestas, pero la democracia existe porque hay pluralidad. Pero sin embargo, este país tiene como línea criticar otros países donde ellos dicen que no existe la democracia. Y sin embargo, aquí no existe la democracia, porque ellos dominan los medios de comunicación. Es decir, ¿quiénes lo dominan? Grupos de poder. ¿Quiénes son esos grupos de poder? Las personas que son dueños de los medios de comunicación. Investiguen quién es el dueño de Diario Libre, quiénes son los dueños del Grupo SIN, quiénes son los dueños de los diferentes medios que existen en la nación dominicana. Y podemos entender y vamos a entender y a comprender qué noticias van a ser filtradas y qué otras noticias van a recibir la atención de esos medios. Entonces, continuando con la presa de Cola que se está construyendo en este momento ya, en el Naranjo, la comunidad del Naranjo, ellos antes de realizar el anuncio formal que se resolvió el problema, que van a hacer una comunidad llamada Nuevos Horizontes, un residencial, para reasentar, es decir, para las personas que vivían en la zona donde van a construir o están construyendo ya, con la anuencia y la bendición del gobierno y del establecimiento de Dominicana actual, que está en declive completamente. Entonces, todas esas personas que vivían allí lo iban a trasladar a un residencial, a un proyecto. Igual lo hicieron en su tiempo con los que vivían en el Yagar. Movieron a las personas que vivían allí y lo trasladaron a un lugar que ellos escogieron. Entonces, esta situación era de tan alta prioridad para la empresa Barrick Gold que tuvieron que verse en la necesidad de decirle al presidente de Barrick Gold a nivel mundial que viniera al país. Y el presidente de Barrick Gold a nivel mundial vino al país, vino en mayo y realizó una especie de presencia, de presión, vamos a decirlo de esa manera, a las diferentes instituciones del Estado Dominicano que tenían que ver con el otorgamiento de los permisos para que ya pudieran trabajar. Porque si no había presa de Cola Nueva, entonces la mina de la Barrick Gold hubiese tenido que cerrar. Entonces no íbamos a recibir los dominicanos, como ellos los dicen, los ingresos que por medio de esa explotación está recibiendo el Estado. Y así sustentar nuestra economía. Increíblemente, el presidente de la Barrick Gold, Mark Bristow, un ciudadano sudafricano que siempre tiene mucho tiempo vinculado. Él tiene una empresa llamada Rand Gold.
Esa empresa cotizaba en los mercados bursátiles de Johannesburgo, en Sudáfrica. Y entonces, últimamente empezó también a cotizar en la bolsa de Londres. Es decir, una persona sudafricana, en el año 2018, la empresa Randgold que él estaba presidiendo, con un equipo, evidentemente, alguna junta directiva de esa empresa, se fusionó con la Barrick Gold en el 2018. Yo en el año 2018 padecí el derrame cerebral. Yo era un gran problema para el Buró Minero Dominicano, mundial. Un gran problema. Porque evidentemente, cada vez que levantamos una voz y cada vez que hablamos al pueblo con la verdad, el pueblo reacciona. Y eso produce ruidos. Y entonces no era conveniente que Rafael Guillén Beltré, el misionero Rafael Guillén, estuviera al frente de las luchas contra esta empresa Barrick Gold, porque evidentemente hay muchos proyectos de explotación minera que están en carpeta en nuestro pueblo, que si los mismos se empezaran a desarrollar, poco a poco, gradualmente, iríamos perdiendo el territorio dominicano, es decir, una media isla que somos porque la compartimos con el hermano pueblo haitiano, media isla, con 48.422 kilómetros cuadrados, media isla. Íbamos a tener un proyecto de explotación que ya muy bien, desde el gobierno del presidente Danilo Medina, se estaba reseñando, se estaba trabajando en ese sentido. El primer ministro de Energía y Minas fue Pelegrín Castillo. Después lo sucedió Antonio Isa Conde. Entonces, Antonio Isa Conde, luego que sucedió, fue, me parece, el último. Después vino Antonio Almonte en este gobierno, cuando vino el gobierno del PRM de Luis Abinader. Y después de Antonio Almonte ha llegado el cuarto, si no preciso bien si es el cuarto, me parece que son 4 ministros de Energía y Minas que hemos tenido. El cuarto ministro de Energía y Minas, que es Joel Santos Echevarría, que evidentemente goza de una buena imagen a nivel nacional, porque esa imagen se la da el presupuesto de esas minas, del Buró Minero, que está detrás de todo aquel que favorece ese tipo de inversiones. Entonces, lo que yo quiero transmitirles a ustedes es precisamente que ese Mark Bristow, sudafricano, cotizando en Johannesburgo, dueño de una empresa que se llama la Randgold, hizo la fusión en el año 2018 con la Barrick Gold, se unieron. Una persona como todo el que está a nivel de Occidente, todo el que está en la industria aurífera a nivel mundial, a nivel de explotación, una persona muy cuestionada por muchas prácticas que realmente son de mucha preocupación. Ese hombre vino aquí y el país lo recibió y la prensa lo trató tímidamente y el gobierno también tímidamente lo trató, porque no quería como que su presencia llamara mucho la atención, incluso de nuestra persona, porque nos tienen mucho miedo a nosotros y tienen que tenernos miedo, porque nosotros no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Eso lo pueden tener segurísimo. Y tengo más vida que antes. El Padre me ha honrado y me ha favorecido con mucha salud y con mucha vida y mucha fuerza para representarlo en este momento, que la nacionalidad dominicana, territorialmente hablando y también culturalmente hablando, está a punto de desaparecer. Gracias a un establecimiento dominicano que sabe muy bien por dónde se le entra el agua al coco. Es decir, sabe muy bien persuadir y promover seres humanos para que ocupen
las instituciones democráticas de nuestra nación para luego manipularlos y manejarlos. Lamentablemente, mucha gente de mucho talento, de mucho potencial, pero obedeciendo a una agenda que simplemente estaba buscando y procurando instalar personas idóneas y convenientes al interés de ese buró minero. Entonces, Mal Bristow, igualmente, como él es un ciudadano sudafricano, él tenía sus intereses también en lo que se llama la zona de África, que se llama la Alianza del Sahel. Imagínense eso. Nadie conoce eso en Occidente, o casi no se habla de estos temas, y se habla, si alguien lo menciona, pues evidentemente el conjunto de informaciones que fluyen siempre, constantemente, informaciones de ningún interés, pero que los medios muy bien la pueden resaltar. Pero este tipo de informaciones no se resaltan, las que van en detrimento de nuestro pueblo, de nuestra patria. Y entonces, el presidente de la Barrick Gold actual, que estuvo aquí en mayo, y para presionar que se produjera los otorgamientos de los permisos necesarios para empezar a operar, estuvo aquí durante la presidencia de Juana Barceló, que recientemente ya se apartó del cargo. Y han ubicado a otra mujer para continuar al frente de esa empresa aquí localmente. Porque Pueblo Viejo de Cotuí, la mina de Pueblo Viejo de Cotuí, esa reserva fiscal de Montenegro, ustedes no se pueden imaginar el desastre jurídico que existe ahí. Cómo el poder se ha encargado de tapar todo cuanto ellos han querido realizar. Evidentemente, te van a salir con papeles, que esto me lo aprobó tal incumbente. Evidentemente, buscan legalidad, pero no tienen legitimidad. No la poseen. Y Pueblo Viejo, esta mina, es una de las minas más grandes del mundo. Y las potencias, evidentemente, tienen un alto interés. Más que las potencias, un grupo muy minoritario de hombres y mujeres, como si fuera un buró muy pequeño, que tiene el control de muchos gobiernos del hemisferio occidental. Y este grupo pequeño, que posee el control de muchas naciones, en base al oro corruptor y en base a una serie de estratagemas que ellos realizan para ganarse el favor de las naciones, no de las naciones, no de los pueblos, sino más bien de las personas que ellos promueven a los diferentes cargos, para ocupar los diferentes cargos en instituciones públicas de su interés, de su conveniencia. Ellos no resisten ni la más mínima investigación. Entonces, Rand Gold, de Mark Bristow, espero haberlo dicho bien, no hablo inglés correctamente, ese señor lo tuvieron que sacar del Sahel. En esa alianza de Mali y otras naciones, Burkina Faso, y lo sacaron en el año 2024. Incluso había una orden de arresto contra él. Una orden de arresto contra el presidente de la Barrick Gold actual, el que nos vino a visitar, y los medios de comunicación tradicionales y convencionales lo recibieron las noticias sin hacer ningún tipo de investigación, sin buscar a alguien que tuviera una opinión diferente a la que ellos estaban brindando. Entonces, ¿cómo se llama eso desde el punto de vista de lo que son los diferentes tipos de sistemas que estamos acostumbrados a ver o hemos visto a través de la historia? Eso no se llama democracia. Secuestraron, tomaron el control de la prensa y ciertas noticias las están filtrando para que el pueblo no se entere de lo que está pasando. Este buró minero es más bien una asociación de malhechores. Son personas que tienen unos valores que contradicen la esencia de nuestro pueblo.
Y ese señor vino en mayo, una persona que está siendo buscada o que se hizo una orden de captura en Burkina Faso y en esa alianza del Sahel de naciones que comenzaron a transitar sus propios caminos sin la intervención de las potencias, que siempre las mantuvieron subyugadas. Ahora ustedes ven a Francia en medio de una gran crisis porque ya las materias primas que necesitaban, sean cuales sean estas, ya no la pueden extraer porque todo el oro, por ejemplo, de Burkina Faso, todo ese oro de la industria que ellos tenían concesiones, ya no, ellos no tienen el control del mismo. ¿Qué hizo el líder de Burkina Faso actual, Ibrahim Traoré? Simplemente nacionalizó el oro. Lo que pasó en el año en el gobierno del presidente Antonio Guzmán del PRD, Partido Revolucionario Dominicano, que igualmente nacionalizó la mina de la Rosario Risol. Vino entonces Leonel Fernández Reina y cuando llegó, se fue a los Estados Unidos. En la primera visita que hizo a Estados Unidos, se reunió con el Consejo de Relaciones Exteriores, con el Consejo de las Américas. También se le llama Consejo de Relaciones Exteriores. El Consejo de las Américas, uno de los principales tanques pensantes del área occidental, del hemisferio occidental. Y allí, simplemente, no lo voy a decir tan vulgarmente por respeto a las personas que puedan ver este video, pero él simplemente se les arrodilló a los que estaban ahí presentes en una reunión exclusiva. Esa gente no representan, desde el punto de vista democrático, constitucional, norteamericano, no representan ni tienen voz con nadie. Es decir, no tienen ninguna representación oficial, legal, pero ahí estaban, evidentemente, personas de mucha importancia económica en los diferentes renglones del quehacer de la humanidad. Inversionistas, periodistas connotados, dueños de empresas muy grandes, de corporaciones. Y Leonel le ofreció, incluso en ese discurso que dio, que lo tengo, les presentó la mina de Pueblo Viejo como una de las posibilidades para ellos venir aquí e invertir en el país y contribuir con el progreso dominicano. Un progreso, evidentemente, que no es progreso, sino que es empobrecimiento de una gran parte de la población, esclavitud de esa población, una esclavitud moderna, condenando a los ciudadanos al pago de altos impuestos y a que sus ingresos no les den. Y poco a poco irlos sometiendo por medio de la limitación misma que le presenta tener una economía que no solventa sus necesidades habituales y cotidianas. Entonces, no sé si ustedes me están entendiendo lo que estoy diciendo. El país, desde el año 1996, el primer periodo del Partido de la Liberación Dominicana, 96-2000, luego 2000-2004 con Hipólito Mejía del Partido Revolucionario Dominicano y posteriormente los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, primero 2004-2008 de Leonel Fernández Reina, 2008 y 2012 del PLD. Y de 2004, 2008, 2008, 2012 del PLD en el gobierno de Leonel. Y luego del 2012, los gobiernos de Danilo Medina, 2012-2016, 2016-2020. Vino entonces el presidente Luis Abinader, el PRM, con esa famosa estrategia que se realizó de marchas verdes, que le sacó la lengua completamente, se burló del pueblo dominicano. Solamente fue una base política y todo el que se prestó para eso contribuyó y es parte de lo que ahora estamos cosechando. Una nación institucionalmente destruida, un buró minero que es el verdadero poder en esta nación, empresarios que no tienen forma de contenerse, de contenerlos, una democracia desequilibrada.
porque quienes gobiernan son los que tienen el gran capital. Y ese gran capital de esos empresarios que estaban todos quebrados en una época y tuvieron que hacer una reingeniería en sus inversiones y en su participación de negocio. Piensen en eso que he dicho, una reingeniería en sus negocios y en sus inversiones. Entonces fueron tomados, secuestrados por ese buró minero. Y por eso esas inversiones en la frontera, por eso esas inversiones y esa gran cantidad de dignatarios estadounidenses visitando al hermano pueblo haitiano, supuestamente porque lo afectó un terremoto, por sus condiciones, cuando ellos mismos son los que han propiciado la crisis haitiana. Y aquí las autoridades dominicanas y el sector empresarial, evidentemente, es uno con ese sector. Entonces, lo que le quiero señalar al pueblo a través de esta intervención, que he tenido que hacerla porque yo he solicitado, le solicité a Roberto Cavada entrevista. No creo que el hecho de que no me la haya concedido sea por su voluntad. A lo mejor algo que está detrás de él o la estructura que lo rodea no le permite tener la libertad de elección. Vi a María Elena Núñez, también solicité una entrevista, participar en los espacios El Sol de la Mañana. También solicité a Jessica Yasbun, que tiene un espacio de investigación, que me entrevistara para yo hablarle al país por medio de sus espacios en qué consiste mi acción legal contra la barrigol en Dominicana. Que se lo puedo explicar perfectamente. Le hemos enviado toda esa información a todos los medios de comunicación. Una clase política que se respetase, inmediatamente buscarían la manera de que esas informaciones salieran a la luz pública. Es bueno acotar que esto que estamos haciendo con esta demanda internacional, esta demanda que hemos anunciado que la haremos internacionalmente contra la barrigol, no tenemos ningún fin pecuniario. No buscamos ningún tipo de beneficio personal. Ya ustedes ven lo que a mí me pasó. Se lo voy a narrar brevemente. En el año 2016, que estaba muy activo con la lucha, por la misma presión de esas empresas, que tenía me llamó un periodista de Italia y me dijo: Rafael, debes de moverte de la zona. Y tuve que moverme rápidamente de la zona de las operaciones mineras de la barrigol, porque nosotros ya teníamos un acercamiento con todas esas comunidades, no solamente con el sector de la Piñita, los Naranjos, la Cerca, no. 5 comunidades que eran las tradicionales que se constituyeron el Comité Nuevo Renacer. También fuimos a las comunidades de Guardianón, del Jurungo, fuimos a muchas comunidades. Incluso hasta tuvimos una participación en el año 2016 política, promoviendo a Casilda Lima, una de las comunitarias, compañera de lucha, que la promovimos para que sea la alcaldesa del distrito municipal de Zambrana Bajo. Nos dio la oportunidad el partido Alianza País de Guillermo Moreno. Entonces, para mantener la lucha en periodos de campaña que se anulaba. Teníamos antes, convenientemente, y que lo agradezco infinitamente todavía, y lo comentamos nosotros, el favor de empresas como la Z101, del tiempo de Willy Rodríguez. Teníamos también a otros periodistas, a Junior de Palma, murió. También teníamos el espacio que tenía Guido, de Ideas Encontradas. Guido está en Indotel y Juan Pablo Uribe se encuentra como presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patria. Entonces, hemos tenido que lanzar nuestras estrategias a nivel de comunicación para poder mantener al pueblo atento a nuestras luchas, que no es una lucha personal, sino una lucha que busca el bien, preservar nuestra soberanía, que ha sido no mancillada,
está ahora mismo pisoteada, ensuciada, enlodada completamente. Por más que se esfuercen en decir lo contrario, yo los reto a que debatamos. No van a debatir conmigo. Ojalá que lo hagan. Ojalá que lo pudieran hacer. Porque si lo hacen, entonces allí el pueblo podía ver el enfoque nuestro. El pueblo que ellos tienen más o menos controlado, porque ya básicamente se les ha ido de las manos el control mediático que ellos ejercían con esta nación. ¿Ve? Yo ahora mismo quise presentarme en el programa de Cavada y hablar muchas cosas. Quise presentarme en esos espacios que les he mencionado anteriormente, para no tener que repetirlo, para hablarle a través de esos espacios al país, evidentemente llegar a más personas. Pero vamos a seguir haciendo el esfuerzo. Estoy haciendo esta grabación porque el país piensa que esto es un juego. Hay una franja metálica que abarca, ellos le llaman franja metálica. Ellos ven en nuestra isla, ese buró minero satánico, diabólico, ven nuestra isla, una isla, como un lugar muy propicio para la inversión de la extracción, no de tierras raras solamente, sino de oro y otros metales preciosos. Entonces, desde Haití, el norte de Haití, pasando por Dajabón, se recuerdan de la disputa por los famosos ríos que estaban desviando los haitianos. ¿Ustedes creen que eso pasó? De que porque Haití quería desviar y son un país devastador de la naturaleza. Eso pasó porque ese buró minero propició eso. No se habla en Haití del magnicidio del presidente Jovenel Moïse, que ocurrido el 7 de julio del año 2021. No se habla de eso. Y ahí está bastante claro ese proceso. Se hablan de unos pandilleros, pero no se hablan de los pandilleros que son parte de ese gobierno de transición. Eso no se habla. Y todos los desastres que han hecho. Y toda su participación en los crímenes más horrendos. Y su complicidad con esa élite del hemisferio occidental satanista. Entonces, te estoy hablando, porque no quería hacerlo de esta manera, que nosotros hemos sido engañados por el establecimiento dominicano en conjunto y todavía ellos intentan volverse a reciclar y a cambiar su apariencia y a proyectar una imagen de progreso, de puentes, de túneles, de grandes carreteras, de urbanismos, de muchas inversiones que están haciendo, pero ¿de qué nos va a servir eso? Si vamos a ser esclavos, si todo eso ya es propiedad de una clase muy minoritaria. ¿De qué nos va a servir andar por calles, autopistas, que estén bien pavimentadas, si no logramos retener, mantener nuestra soberanía nacional? Patria es patrimonio. Patria es poseer algo. Cuando tenemos patria, tenemos la posesión de unas tierras. Si esas explotaciones se iban haciendo de una manera desmesurada, descontrolada, voraz, atroz, no vamos a quedar sin territorio. Sin embargo, esas empresas son capaces, tienen la caradura de ser capaces de hablar de la reforestación, de una minería responsable. No existe minería responsable cuando se trata de megaminería química a cielo abierto con el uso de cianuro. Ellos lo primero que hacen es que raspan la tierra, toda la capa vegetal hermosa de esta nación, como lo están haciendo ahora en este momento. ¿Por qué no acudimos a esa zona para ver lo que están haciendo ellos? Yo llamo al pueblo a que vayamos en masas a ver lo que están haciendo. Pero todos los que estaban antes muy activos en las luchas sociales y en las luchas que evidentemente que por el bien del pueblo, ahora mismo están nombrados como funcionarios. Cuando se necesitan ahora, no en el Estado que lo necesitamos. Hay muchos funcionarios. Yo recuerdo, por ejemplo,
a mi amigo y hermano Emilio Galván, que ahora forma parte de este gobierno. ¿Eso es malo? No es malo. Pero el activismo que él hizo y llegó hasta ahí para ser reconocido y poderle confiar una posición, y él ve que el gobierno en el que él se encuentra está haciendo todo lo que está haciendo, todos los desastres. Principal desastre, ser cómplice de ese buró minero, ser cómplice de la Barrick-Gold. Segundo desastre, la cantidad de préstamos que están ellos procurando, gestionando, que lo que está haciendo es comprometiéndonos a nosotros. No van a comprometernos a nosotros. No lo van a lograr. Ellos van a tener que pagar esos préstamos. Ellos le vamos a expropiar todas esas tierras, porque es un abuso que el pueblo tenga que pagar por dinero que ellos se lo están robando. Va a haber una auditoría de cómo se invirtió el dinero que hayan tomado prestado y no se justifique en obras de infraestructuras o en obras que hayan beneficiado al pueblo dominicano, se lo vamos entonces a sacar a esas personas que estaban al frente de esas gestiones de esos préstamos. La Barrick-Gold vino aquí y todas esas mineras a destruir nuestra institucionalidad democrática, por la que lucharon esos tres partidos: Partido de la Liberación Dominicana con el líder Juan Bosch, Partido Revolucionario Dominicano con el líder José Francisco Peña Gómez, Partido Reformista Social Cristiano con el líder Joaquín Balaguer, que ahora debemos beatificarlo, porque de todo el conjunto de ese liderazgo que he mencionado, si lo hacemos un juicio de la historia, Balaguer es el presidente que más preservó la soberanía de nuestra nación. Solamente vayan, si ustedes quieren saber lo que es la verdadera defensa de la soberanía, vayan cómo él administraba los recursos del Estado. Nunca fui balaguerista, nunca lo fui, porque siempre tenía las situaciones de violaciones de derechos humanos, las muertes de muchos de nuestros mejores jóvenes en esos 12 años de Balaguer, que lo promovieron mucho. Ahora hay que revisar la historia, hay que revisar si verdaderamente todo eso que nos dijeron de Balaguer era cierto. Porque empezaron con el PRD, con la democracia empezó a montarse la plataforma para que esas inversiones llegaran. Empezó la construcción de la presa de Atillo a finales del gobierno de Joaquín Balaguer, de los 12 años del gobierno de Balaguer, en el año 1977. Entonces vino el gobierno de Guzmán, pero fue en el tiempo de Jorge Blanco cuando se terminó la presa de Atillo. ¿Para qué nos sirve la presa de Atillo actualmente? Precisamente para esa mina de oro de Pueblo Viejo en Cotuí. El mayor embalse de agua dulce contenido del área del Caribe. Y ya ven que tienen una planta que succiona 1.000 litros de agua por segundo, 60.000 litros de agua por minuto. Pregunten si ellos le pagan al Estado por esa agua que están utilizando de nuestra presa de Atillo, las aguas nuestras, de nuestro pueblo. Pregunten. Los desafío a que presenten la factura. Pero si yo necesito un tanque de agua para llenar mi cisterna o mis tanques o mis recipientes, yo tengo que pagar, dependiendo de la cantidad de agua que yo solicite, tengo que pagarla. Ya sea 1.000 y pico, ya sea 800 pesos, ya sea 2.200 pesos dominicanos, pero ellos no pagan nada. ¿Ven el abuso que se está cometiendo? Ellos van a pagar por lo que están haciendo. Ese presidente de la Barrick-Gold, que ese establecimiento dominicano lo recibe en medio de encuentros, evidentemente de lograr algún tipo de beneficio, son igualitos todos. Ese presidente lo sacaron de Burkina Faso y de la Alianza del Sahel, no por ser buena gente,
no por beneficiar al pueblo, a los pueblos desde donde los sacaron, porque es parte justamente de ese grupo de personas, ese grupo de inversores que se ocuparon de ocuparnos y destruirnos a los pueblos, como le llaman, tercermundistas, pobres, pero empobrecidos, no pobres. Porque ya ustedes ven que aquí tenemos una de las minas más grandes del mundo, pero no podemos exhibir eso como propiedad nuestra. Pero le tengo una noticia. Antes de darle la noticia que le tengo, le voy a decir algo. Brevemente, ¿en qué consiste mi recurso? En el año 2014 presentamos una acción de amparo pidiendo en el Tribunal Superior Administrativo en Santo Domingo, pidiendo que se paralicen las operaciones mineras de la empresa Pueblo Viejo Dominicana Corporation por violación a los derechos fundamentales de este servidor. Del 2014, en el Tribunal Superior Administrativo declinaron el conocimiento, no conocer el fondo de mi acción de amparo, y lo mandaron a la mensajería de la Suprema Corte de Justicia para que lo reenviara entonces al Distrito Judicial de Sánchez Ramírez. Allí, y todo esto se lo estoy diciendo, duraron 3 meses y algo para mandar la sentencia del juez Villalona a la mensajería de la Suprema Corte de Justicia. Tuvimos que ir nosotros muchas veces, protestar, alzar la voz para que movieran ese recurso de acción de amparo. Evidentemente, las manos siniestras de la Barrigor estuvieron siempre presentes. De ahí para Sánchez Ramírez. Los abogados, que estoy presentando los pequeños videos que grabamos, que querían cuestionar, primero, que si yo era verdaderamente, estaba constituido, es decir, si yo tenía verdaderamente las calidades para poder demandar a la empresa, porque yo mencioné a Paz Dominicana. Ese fue el primer debate allí en Sánchez Ramírez. La jueza, Jacqueline Inmaculada, permitió que yo hablara. Y yo le estoy mostrando a través de los videos cortos de este canal cómo fueron los debates. Los abogados no tenían ningún conocimiento de lo que estaban defendiendo. Por eso Olivo Huerta, un gran jurista nuestro, pero no en área de minería, lo escogieron porque es un abogado, era un abogado. En ese tiempo, quien gobernaba era Danilo Medina. Era un abogado de la cercanía del poder. Lo tenían que acercar de una manera conveniente. Pero él nunca tuvo una participación activa más para hacer ridículos, al igual que el otro abogado allí. Y lo hacen no porque sean malos abogados. Lo hacen porque no tenían forma más que prevalerse de las pruebas que le estaba dando la misma Juana Barceló en ese tiempo, que vivía diciéndole al oído, susurrándole a los abogados lo que tenían, cómo tenían que decir, cómo tenían que actuar. Allí, después de los debates, vergonzosos debates y una vergonzosa actuación de la jueza Jacqueline Inmaculada Concepción, una vergonzosa, una mancha en su historia, en su historial. De allí entonces, cuando no nos favorecieron y le dieron ganancia de causa a la empresa minera Barrigor, de una vez salieron todos los medios. Y salió Manuel Rocha, en ese tiempo presidente de la Barrigor, diciendo que eso demuestra que estamos practicando una minería responsable, la justicia se expresó. Ese mismo Manuel Rocha, que está preso en los Estados Unidos por traidor, era el presidente de Barrigor en ese tiempo. También fue funcionario del gobierno norteamericano en la época de los 80, aquí en la Embajada Dominicana, nuestra dominicana. Lo decimos muy claramente en un documental que hicimos, La conspiración del oro dominicano.
que todos los dominicanos deberían ver ese documental para que comprendan la situación, la problemática que actualmente estamos teniendo, la amenaza increíble que estamos teniendo. Entonces, nosotros desde el Tribunal de Cotuí inmediatamente hicimos un recurso legal que lo sometimos ante la Secretaría del Tribunal Constitucional Dominicano, un recurso de revisión de la sentencia que evacuó la jueza Jacqueline Ramos Ureña. No recuerdo bien el nombre, le pido disculpas a ella si no recuerdo bien el nombre. Pero esa jueza que falló en nuestra contra, ese recurso, yo mandé a pedir una revisión de esa sentencia, porque quienes manejan las revisiones, que sería como la apelación de los recursos de las acciones de amparo, es precisamente el Alto Tribunal Constitucional. Ese tribunal se lo depositamos, nos pensábamos que en meses iban a fallar el recurso, como lo decíamos en ese tiempo, en un sentido o en el otro, porque nosotros, si nos fallaban bien, favorablemente, perfecto, el Padre lo puede todo, pero sabíamos, sentíamos, intuíamos, por cómo se mueve la justicia en nuestro pueblo de la Dominicana, que el fallo no iba a ser favorable a nosotros. Pero ellos no querían fallarnos, porque sabían que nosotros inmediatamente haríamos lo que habíamos dicho que íbamos a hacer, íbamos a buscar la justicia en tribunales internacionales. Entonces, en el año 2015 hacíamos acciones de presión social, visitábamos los diferentes medios de comunicación que nos permitían el espacio y ejercíamos presión a través de los medios, acciones en las mismas comunidades alrededor de la mina. Hicimos toda una presión para que fallaran el recurso. Pero en el año 2016 se produjo la presión en mi contra. Fue cuando precisamente empezaron a decirme, estructuras que me acompañaban, personas, que me tenía que mover porque había un equipo ya que venía camuflajeado de que ya son estudiantes universitarios, que son pasantes y que se identificaban con nuestra causa. Y trajeron militares. Luego de eso tuvimos que movernos nuestra residencia a la comunidad de Cacique en el municipio de Monción de la provincia de Santiago Rodríguez. Es decir, 17 me tuve que mover. Inmediatamente empecé a recibir el problema de salud. Que Dios, eso me diezmó. A pesar de eso, me mantuve visitando los medios, haciendo las acciones más o menos como me lo permitiera mi salud en ese tiempo. Y en el 16 de agosto de 2018 me dio un derrame cerebral. Me trasladaron al Hospital Universitario Cabral Ibáriz en Santiago. Allí me dieron de alta. Luego me sometí al programa de trasplante renal porque me diagnosticaron insuficiencia renal crónica. Luego de eso, en el año 2019, en febrero, me sometí a un trasplante de riñón de donante vivo. Mi hermano Bonnie Guillén Beltré me donó uno de los riñones de él. Y a partir empecé mi proceso de recuperación de la secuela, los efectos del derrame cerebral y empecé a incorporarme. Vino la pandemia, vino la cuarentena al mundo entero, separó el mundo por un tiempo. Yo aproveché ese tiempo para irme restableciendo en mi salud y cuando pasó todo esto, evidentemente que se me estaba acercando, me empecé a preparar lo que anuncié. ¿Qué yo anuncié? En esa rueda de prensa del miércoles 10 de septiembre del presente, anunciamos que vamos a ir con nuestra demanda internacionalmente. ¿Cuál es la diferencia de lo que yo estoy diciendo ahora, habiéndolo dicho atrás?
en tiempo atrás, que ahora en Dominicana el presidente Vladimirovich Putin abrió una embajada rusa en Dominicana. Nombró un embajador. El embajador vino. Y realmente fue de muy mal gusto para este gobierno y para ese establecimiento oscuro dominicano. Igualmente tuvo que venir el poderoso canciller Sergei Lavrov. ¿Se recuerdan la visita del 30 de abril que giró? Que el presidente Luis Abinader, según lo que uno vio en la prensa, no quería ni recibirlo. Pues debo decirle al pueblo dominicano que lamentablemente para ese establecimiento, mi voz no la van a callar. Tengo la garantía de la Federación de Rusia y mi amigo Vladimir Putin de seguridad a mi persona. Mi amigo Vladimir Putin. Ahora vamos a ir a un escenario diferente. No quisieron acercarse a mí los medios de comunicación que controlan esas élites empresariales. Deberían acercarse a mí y debatir, pongan a sus mejores técnicos, pongan a sus hombres o mujeres más sabios y sabias para que debatan conmigo. Porque yo me vivía diciendo que se van a construir otras presas de cola. La Barrick Gold incluso anunció un programa de expansión de la explotación minera. También lo habíamos dicho, que la concesión otorgada a la Barrick Gold fue una concesión de 25, no era una concesión de 25 años, era una concesión que cada 25 años se iba a revisar, 75 años. Y ya están hablando de la expansión, todo eso está documentado. No voy a decir el nombre, pero, y yo entiendo algo, hay periodistas que lo ocupan en temas que no tienen la importancia que reviste este tema del cual estoy hablando. Y es penoso verlo, cómo ignoran lo que yo estoy diciendo. Porque evidentemente ellos se han encargado de secuestrar esa prensa y hacer circos mediáticos. Circos mediáticos. Y de no investigar las cosas que son muy difíciles de profundizar en su investigación, como fue el derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, queriendo utilizar al empresario Antonio Espaillat como chivo expiatorio de algo más atroz que ocurrió. Si no, pregúntenle a Martínez Pozo. Las aguas se calmaron. Él dijo, si siguen fluyendo, yo voy a hablar lo que está pasando. Él lo dijo, yo lo tengo grabado. Yo le di seguimiento. Entonces, vamos a ver lo que va a acontecer. Esto es una lucha del bien contra el mal. Ese presidente de la Barrick Gold a nivel mundial, Mark Bristow, me parece que es sudafricano, que tiene una orden de arresto, de prisión en la alianza de los países de la Alianza del Sahel, en Malí, Burkina Faso y otros. Ese lo estaban buscando para meterlo preso. ¿A quiénes buscan para meter preso? A los delincuentes, a los que roban, a los que tienen prácticas deshonestas, a los que no actúan de una manera ética. Ese vino aquí al país. Ese hizo una alianza con Barrick Gold. Ellos, parece como le quitaron Burkina Faso para yo poder crear un balance, se empiezan a reciclar. Porque él es una persona dura, fuerte de la élite. No es cualquiera. Es un tipo duro. No cualquiera puede resistir la presión que le va a venir a ellos a través de Paz Dominicana y de este siervo del Padre Altísimo, Rafael Guillén Beltré. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.